Bienvenidos amigos, un día más, ya estamos con todos ustedes aquí como siempre en nuestra alquería y fíjense qué día más maravilloso para seguir visitando toda nuestra ciudad, nuestras calles, nuestras plazas, nuestros monumentos y también, como no, también todo el extrarradio de nuestro municipio, donde hay mucho que contar, y si no, que se lo digan a nuestro cronista oficial, a don Manuel Domínguez, que como siempre está con nosotros. Don Manuel, bienvenido. Gracias. Estamos en la zona de Minasierra y aquí tenemos también mucho que contar, muchísimo que contar, lejos de ver solo un monte precioso, pues llenos de cortijos. Vamos a ir apreciando poco a poco, palmo a palmo, como solemos hacer en cada uno de nuestros programas, el valor auténtico que tiene este monte de Magdalite, como lógicamente así se le conocía y se le conoce también. Aquí podemos hablar de la época de los árabes, podemos hablar de ingenios o fábricas azucareras como Santa Isabel, San Luis, la fábrica de Burgos. Tenemos la casa de los Bater, tenemos muchas cosas que contar, porque aquí tenemos que remontarnos muy lejos, pero aquí hay mucha historia, don Manuel. Pues muchísima historia en este camino de Minasierra, que es donde estamos, casi en la entrada del camino Minasierra, que se iniciaba pues en la fábrica Burgos. Hoy esta zona de aquí era el apero de la fábrica Burgos, de los aperos de la fábrica Burgos, y empezaba el camino Minasierra. Esta zona que vamos a visitar tiene una larguísima historia, es decir, es una de las zonas históricas más antiguas de Motril, del exterior a la ciudad, que además se conoce bastante bien, porque hay bastantes documentos que hablan de esta bonita zona de Motril, porque además está en las laderas de esos montes que se conocieron desde época árabe con el nombre de montes del Magdalite, y que formaron parte pues de la historia agraria, de la historia digamos de la evolución agraria y de la evolución económica de Motril. Tiene una importancia tremenda, hay datos desde el final de la época musulmana de esta zona, y además un poco el camino hace el recorrido, como bien decía, de algunas fábricas de azúcar, de la acequia, termina pasando por los Bates, termina pasando por los antiguos molinos que existieron en este camino, el molino de Beas, el molino de papel, hasta terminar en el Jaril, que es donde se unía este camino con el camino de pescadores, que es el camino que unía desde la playa Granada hasta llegar al camino de Pataura. Es decir, que este camino era el camino que ponía en comunicación Minasierra, el camino del Magdalite, el camino de estos montes que fueron tan ricos en otra época, en la actualidad también, con los árboles actuales, los subtropicales actuales, pero desde época árabe todos estos montes del Magdalite, cuyo nombre viene de Mogalit, de un nombre musulmán que significa tierra áspera. Tierra áspera. Eso es lo que significa Magdalite. Y aquí tenemos en otras épocas estos montes que hoy están plantados de árboles, fue la zona de viñas de secano de Motril, la zona de viñedo magnífico donde se cultivaba uva y vino desde época musulmana, y además era famoso el vino de Magdalite y de la uva del Magdalite, eran famosísimos, y durante siglos estuvieron explotados desde el punto de vista del cultivo de la vid, hasta que al final del siglo XIX la filosera, que entra en España desde Francia, acabó con todo el cultivo y no se replantó. Después se replantó, lo que se cultivaron estos montes fue almendro, pero durante siglos estos montes que hoy vemos plantados de árboles subtropicales estuvieron plantados de viñas desde época musulmana. Conocemos perfectamente la historia es muy larga, la historia de esta zona, porque mezclamos muchas cosas, mezclamos desde Alonso de Contreras, que vuelve a salir de los condes de Borno, mezclamos desde una de las primeras alquerías más antiguas que conocemos en Motril, que era Bates, mezclamos fábricas de azúcar con 3 fábricas de azúcar, pero también hablamos de una antigua fábrica de lino, de una antigua fábrica de aduana de azúcar que también existió, hablamos de torres de defensa,
hablamos de acequia, hablamos del término de Motril, es decir, que aquí hay una historia impresionante tenemos. En este hoy conocido Camino de Minasierra, que originariamente fue el Camino del Madalite, o también se le conoció en una época como el Camino de las Yeseras, porque seguramente habría alguna explotación de yeso en algunos de los montes existentes aquí. Ha recibido muchos nombres. Minasierra quizás sea el más moderno, pero el más antiguo es Madalite. Todos estos montes que van desde el río Guadalfeo hasta la Rambla del Cuerno en Aposta, toda esta formación de montes que conforman el Madalite, y aquí el Monte Hacho, la Rambla de las Brujas nace aquí, nace la Rambla del Cuerno, el Monte de los Perdidos, el Camino de los Perdidos del Vicario, etcétera. Aquí tenemos una historia impresionante, con alquerías como Pataura, como alquerías como Los Bates, incluso con datos de enterramientos romanos, de algún resto romano existente. Es decir, que hay una larguísima historia. Enterramientos romanos también. Sí, de enterramientos romanos también hay datos impresionantes. Pues entonces lo que está claro de esta zona. Lo que está claro es que no le vamos a dedicar un programa, estoy viendo que no le vamos a dedicar solo un programa a este monte de Madalite, con todo lo que conlleva, todo lo que estamos hablando, sino más de uno. Y yo, fíjate que venimos del lado opuesto, ¿no? de Motril, y estábamos hablando casi en los últimos programas sobre ese molino, ¿no? También de las viñas, ¿no? Que teníamos allí. Teníamos también viñas por allí, viñas por aquí. Es que hubo Motril una época antes de la caña de azúcar. Antes en la vega de Motril se cultivó muchísimas viñas de regadío. El pago de las viñas, donde está el molino, que estuvimos viendo en anteriores programas, era una finca de viñas hasta que se mete en regadío y se empieza a cultivar de caña de azúcar. Pero tuvimos muchas viñas y además el cultivo original de Motril, que fue la seda y el vino, fueron unos cultivos muy importantes. Después la caña de azúcar, a partir del finales del siglo XVI, empieza a adquirir una gran importancia y termina por sustituir los cultivos. Pero en esta zona, que son montes de secano, en la zona del Madalite, que son montes de secano, se dedicó fundamentalmente al cultivo, la parte alta, al cultivo de la viña, y la parte baja al cultivo del azúcar. Originariamente también la parte baja del camino Minasierra también se dedicó, por ejemplo, al cultivo de los morales para la seda, de los gusanos, que también fue una producción muy interesante y muy importante en el Motril musulmán y los primeros siglos del Motril cristiano. Y aquí tenemos pues historias desde la Viña del Barco hasta la zona del Galeón. Es decir, hay historias muy curiosas, y alquerías, ¿no? Es decir, los bates. Hoy hablamos de los cortijos de los bates, pero los bates fue originalmente una alquería por la que Motril pleiteó con la corona para que fuera de Motril, no de Salobreña. Al principio era de Salobreña. Pues si te parece, don Manuel, vamos a ir andando poquito a poco por estos lares que ya se nos presentan maravillosos, además de que esto es un ejercicio fantástico para todos. Yo sé que mucha gente pues le gusta lógicamente hacer un poquito de deporte y andar por aquí, y es que aquí se respira con muchísima naturaleza. Pero a mí lo que me encanta, aparte del sitio, del lugar, de la frescura, del verdor que tiene este monte, es algo que ya hemos empezado a mencionar. Van a salir aquí nombres de esos de los que me encanta a mí. Ya ha salido Magdalite, ha salido el Jaril, los Bates, que también, lógicamente, no sé si tiene algún significado también musulmán también, que ya lo explicaremos en cuando lleguemos. Vamos a empezar por Minasierra, ¿no? Minasierra se podría dividir en tres: Vistalegre, Minasierra y Vistahermosa. Vistahermosa. Es decir, Minasierra es el nombre que esto adquiere, el Madalite adquiere, seguramente de un cortijo que aparece en el siglo XIX, y ahí viene el nombre de Minasierra, el cortijo de Minasierra, y de ahí viene el nombre. No se sabe bien de dónde viene, si es que hubo alguna mina, algún monte. Estos son los montes del Madalite. Lo primero que nos encontramos es Vistalegre. Esta es la primera zona, seguramente este es el cortijo Vistalegre, el que tenemos aquí. Es lógico, está en alto, se ve toda la vega de Motril y el mar, es decir, que alcanza una visión, pero además este es un camino de borde de montaña y es muy, muy interesante. Es verdad que estos lugares originariamente estaban plantados de viñas, como decíamos, y lógicamente alrededor de las viñas aparecen los cortijos.
Cortijo hay datos de existencia de casas en esta zona pues desde 1492, 1493, es decir que indudablemente estamos hablando de épocas muy antiguas de la historia de Motril, donde esta zona ya tenía pues importancia desde el punto de vista del cultivo. En la época los musulmanes dicen que no tienen prohibido beber vino, pero no cultivarlo. Y aquí el cultivo de uva, que era parte para pasa, era parte para uva de mesa y parte para vino, tenía una calidad magnífica. Incluso hasta el siglo XIX se consideraba que las viñas de los montes de Magalite, porque también aparece Magdalite, Magalite, aparecen pues como uno de los cultivos de las viñas. La historia que se hace sobre la vid en España, indudablemente aparece como una zona de cultivo muy buena de producción y muy buena de calidad, Las tierras, este tipo de tierras se parece mucho a las tierras de la Axarquía, y producían una uva que también daba un Pedro Jiménez, un tipo Pedro Jiménez blanco, y uvas para pasas. Por eso esa tierra áspera era buena, claro, para la villa, ¿no?, de ¿no? secano. Claro. Es decir, que indudablemente, y además conforma todo un borde de la Vega de Motril. Estos son los montes que bordean, de entre el Guadalfeo y la Posta, bordean Motril en esta y que zona. Protegen. Y que los protege. Además no son colinas, son montes, no son muy altos, están muy erosionados, y tiene una capa de tierra importante, y por lo tanto les permitió construir posiblemente los albarrales. Muchas veces que nos encontramos aquí de piedra, construcciones de piedra de albarrales, estemos viendo albarrales que se remontan antigua, ¿no?, a siglos seguramente en esta zona. Es verdad que en los últimos años el cultivo ha cambiado, es decir, se quitó todos los almendros y tal para ser sustituidos por subtropicales, pero seguramente estamos contemplando elementos de construcción de tipo agrario que se remonten pues a siglos. La existencia de este cortijo, por ejemplo, está recogida perfectamente en el siglo XIX. Este cortijo de Vistalegre, que originalmente se llamaba esta zona. Es decir, que posiblemente encontremos, y además el nombre le viene bien, ¿no? El nombre le viene al pelo, porque evidentemente en cuanto subimos la cuesta de Vistalegre y estamos viendo toda la Vega, estamos viendo todo el mar. Un balcón precioso. De hecho, sobre mucha gente, yo me he dado cuenta que a Minasierra le llamaban Mirasierra. Yo creo que un poco confundido en el sentido ¿no? De que muchos cortijos están en elevado y son auténticos balcones para ver toda la Vega, el mar. Las vistas son preciosísimas. Sí. Y este era el camino a Magdalite. Seguramente también este camino está un poco en relación con la acequia principal, con la antigua acequia, no con el camino del canal, que es moderno, sino con la acequia original. Es verdad que está variada de curso, pero originalmente debería seguir más o menos el cauce de la acequia, que después conectaba con el camino de Pataura hasta llegar hasta la toma de agua de la acequia, era la Azul de Vélez, ¿no? Pero aquí tenemos que hablar de acequia gorda, de acequia chica. La acequia gorda, acequia chica, que es la que permite la acequia gorda, la parte de abajo, que permite pues el regar la Vega, y la acequia chica, que está más para arriba, que permite pues regar pues toda esta zona de Vistalegre y camino de Minasierra. Es decir, que meter también en cultivo, después ya veremos incluso donde arranca la acequia chica, meter en cultivo esta zona. La historia de esto, pues como decía, hay documentos que se remontan a época musulmana. Muchas de estas tierras se las expropiaron a los moriscos, a los Bulucey, por ejemplo, la familia del Bulucey, por ejemplo, y fueron expropiadas también a judíos. También muchas de estas tierras pertenecieron a los judíos motrileños, que fueron expulsados en 1492, y aprovechó la coyuntura el conde de Bornos para comprar tierras a bajo precio a los judíos. Y lógicamente, cuando se repuebla en 1510 Motril y después de la Guerra de Granada se expulsan a los moriscos motrileños, también estas tierras, y se conservan los remates de tierra, el apeo y el reparto de tierra a los nuevos cristianos que vienen a poblar Motril en 1570, y esta zona es una de las zonas donde se da. Toda esta zona tiene una calidad de tierras de cultivo inmensa. Aquí se ve Vistalegre, aquí se ve Vistalegre perfectamente en esta zona,
se ve toda la vega de Motril, desde el cerrito de Vistalegre hasta Cerrillo de Ubey, que lo tenemos allí, y que se ve toda la zona de la vega de Motril, el mar, todas las algaidas, toda la zona de la Zapatera, toda esta zona de Motril, que además tiene una historia larguísima. Aquí fue tierra muy rica de cultivo, siguen siendo unas tierras muy ricas de cultivo, pero desde época musulmana sabemos perfectamente que estas tierras fueron cultivadas y regadas con la acequia. Los montes forman una especie de balcón en la parte lateral, es decir, el camino recorre toda la ribera, todo el lateral de los montes del Magdalite, y la vega de Motril abajo y hacia arriba los montes del Magdalite. A veces nos hace pensar que esto debió ser de otra manera en época musulmana, ¿no? Posiblemente fueran cerrillos como el que tenemos allí enfrente, y fueran desmontados, ¿no? Es decir, de alguna manera los desmontaron. La han mencionado como Cerrillo de Ubey. Ubey era un judío. Ubey. Era un judío que fue expulsado de Motril y las tierras se las ha comprado parte del conde de Borno. Y posiblemente esto fuera también una zona de desmonte, porque el monte llega hasta abajo, hasta el alza de la Fuente de Vizcaya, la Fuente de la Palma, la Armuña, es decir, toda esta zona baja hacia abajo, y seguramente también tendríamos cerrillos. Muchos de estos cerrillos seguramente fueron también desmontados para hacer tierras de cultivo. Hacer los bancales, ¿no? Hacer las tierras de cultivo. Incluso algunas de estas tierras se abrieron muy tarde, es decir, hay datos de que todavía en esta zona, en el siglo XVI, finales del siglo XVI, estaba sin cultivar, estaba, como decían en aquella época, montuosa, y las metieron en cultivo posteriormente. Y los montes que sirven de escenario, ¿no? Estos montes del Magdalite tan bonitos sirven de escenario a toda esta zona de la vega de Motril, toda esta zona de Motril. Es muy curioso cómo se ha conservado la estructura, ¿no? Es decir, es verdad que se ha modificado con los años de construcción y tal, pero en términos generales el modelo de cómo debía ser prácticamente ha quedado intacto. Ajá. Prácticamente se ha modificado muy poquito, porque los montes se han cambiado del sistema agrario, de plantación, pero en términos generales ya estaban aterrazados, ¿no? Es decir, se ha mantenido prácticamente igual. Es una zona pues que llama mucho la atención, ¿no? Es lo que tú decías antes, hoy se puede convertir en una ruta de senderismo magnífica que ya se utiliza, porque además he estado contemplando uno no solo paisajes sino historia, que indudablemente forma parte de la larguísima historia que tiene esta zona del Magdalite. Pues la verdad es que sí, que es un sitio, y yo creo que idílico para muchas cosas, don Manuel, porque lo que sí nos damos cuenta en este programa, que está un poco sirve de introducción a todo este fantástico monte de Magdalite, es que también ha sido prolífico para el tema de la fábrica de azúcar, ¿no? Porque tenemos ahí detrás, hemos dejado la fábrica de Burgos, tenemos San Luis, tenemos la Almudena, tenemos Santa Isabel. ¿Por qué se elige este monte como enclave estratégico? Yo creo porque está al borde de la vega, es decir, seguramente la comunicación con la vega estaba fácil, ¿no? Es decir, si nos imaginamos esto como una alfombra de caña, claro. Y automáticamente pues tenemos San Luis, que se accede fácilmente desde la vega, desde el camino de Salobreña, se accede a la Almudena igual y se accede a Santa Isabel igual, es decir, que están situadas justo en el borde de los cultivos de caña. Además, tierras más baratas, evidentemente, ¿no? Donde tierra de secano, tierras más baratas, donde seguramente el terreno valía menos para construir estas fábricas, que ninguna de las tres, excepto la fábrica del Pilar, ninguna de las tres son grandes fábricas, ni San Luis es una gran fábrica, ni la Almudena una gran fábrica, ni Santa Isabel. Sí, ¿verdad? Son dos pequeñitas. Fábricas pequeñitas que se usaban fundamentalmente para moler las cosechas de caña a los propios propietarios de las tierras, ¿no? Para eso se crean. Pero también nos podemos imaginar
porque esta zona hoy no hay, pero hubo bastantes bodegas, es decir, bastantes sitios donde se guardaba el vino y se hacía el vino. También en ese aspecto fue importante, también las bodegas existentes en el Magdalite, pues evidentemente también fueron un elemento industrial de la época y curiosamente pues nos permite conocer una parte de la historia de la caña de azúcar de Motril. Seguramente hay mucha gente que, yo alguna vez he pensado que esta fábrica surge un poco al nivel de la fábrica del Pilar. Como la fábrica del Pilar está aquí cerca y pues evidentemente todas las fábricas también al abrigo de ella, la ¿no? fábrica del Pilar. Claro, al final las grandes tiran también Claro, de las tiran de las pequeñitas. pequeñas. Yo te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Al final, ¿cómo subsistían todas estas fábricas pequeñitas? Porque las competencias... Fundamentalmente porque cultivaban la cosecha de ellos, de los propietarios, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la fábrica de San Luis la crea Luis Vinuesa, para gran propietario de tierras en Motril, para cultivo, para la producción de caña, para la producción de azúcar de sus propias cañas. Lo mismo pasa a la Almudena, a los Burgos. José de Burgos crea la fábrica de la Almudena para también moler sus propias cañas, hacer una destilería con sus propias cañas. Y la condesa de Torre Isabel le pasa exactamente igual, ¿no? Es decir, crea la fábrica de Torre Isabel para su propia cosecha de cañas. Pero aquí, esta zona, es impresionante ver esta zona de los montes. Hay elementos que nos llaman muchísimo la atención, ¿no? Es decir, estos albarrales, esta zona de construcción que aparece en algunos sitios, deben ser antiquísimas. Incluso hay algunos datos por ahí de algunas obras de albañilería que se deben remontar a épocas muy antiguas, que ni siquiera sabemos para qué eran todavía. Sí, sí. Es verdad que puede ser una zona de acequia, pero también es verdad que tiene unos datos impresionantes, cómo se abre el monte aquí. Y esta zona, que seguramente estuvo plantada de viñas y plantada posteriormente, después de la filosera de almendros, ha conservado poco la estructura de cómo era, ¿no? Estará hoy plantada de árboles subtropicales, pero ha conservado la estructura exactamente de cómo era este tipo de cultivo y estos montes del Magdalite, tan curioso y tan antiguo de la historia de Motril. Nos podemos imaginar los musulmanes andando por aquí, hablando de sus mogalíes, E inventando los sistemas de riego para subir el agua, noria, etcétera. Acequias, balates, sí, etcétera, ¿no? Porque además esto es imposible de entender si no hay un sistema de regadío. Es decir, claro, por eso está es claro, ¿no? Y en la acequia chica, en la acequia gorda o la acequia principal para las partes más bajas, en la acequia gorda para las partes más altas, la acequia chica para las partes más altas y desde luego esto tiene una historia detrás impresionante que nos recuerda a otra época de la historia de la ciudad, ¿no? Es impresionante, ¿no? Cómo conservan, pues seguramente muchas de estos albarrales pues tienen siglos, están reutilizados durante siglos. Muy curiosa esta historia, ¿no? Y la fábrica, pues también, porque les viene muy bien desde acceder, desde el camino de Salobreña hacia aquí, pues es fácil de acceder, ¿no? Igual que a los Bates, también se accede del camino de Salobreña, no solo por el camino de Minasierra, sino también por el camino de Salobreña. Porque independientemente de que esto está asfaltado hoy en día, lógicamente, estamos ya en el siglo XXI, estos caminos prácticamente son los mismos, ¿no? Claro, esto ha variado poquísimo, quizás haya ensanchado un poco más, pero la estructura está prácticamente igual, es decir, no se puede. Hay algunas fotos que algunas fotos que se ven este camino prácticamente igual que lo que estamos recorriendo hoy, ¿no? Así que fijaros la historia que tiene esta zona, ¿no? Es decir, que a veces uno se pregunta cuando ve los documentos antiguos, dice, bueno, estamos contemplando una zona de Motril que tiene 500 años de historia detrás que sepamos, mínimo, ¿no? Mínimo. Algunos historiadores antiguos decían que el origen de Motril no estuvo en Motril,
sino estuvo en Pataura, Los Bates, esa zona de ahí. Y que pudo haber algún asentamiento ahí. Claro, y que este camino era el camino que conducía hacia Motril, ¿no? Pero originariamente, hasta que no se construyó la acequia, no existe Motril. Es muy curiosa esta historia. Aquí hubo una fuente que hoy no se conserva. Perdona un segundillo. Ya que estamos hablando de lo que pudo haber sido Motril, el nombre de Motril, vamos a recordarlo, que podría significar tierra de arrayanes. Arrayanes. Y viene de Murtetu, seguramente, dicen los latinistas, viene de Murtetu, que significa tierra de arrayanes. Ahí viene el Mutrail musulmán y el paso del Murtetu, tierra de arrayanes, al Mutrail musulmán y al Motril cristiano. Y lógicamente parece que el nombre proviene de tierra de arrayanes. ¿Aquí podría haber arrayanes también? Los arrayanes siempre están por todos lados. Es decir, el arrayán es una planta que se utiliza muchísimo para cercar, ¿no? Se utilizaba mucho para cercar fincas, para separar fincas. Sí, con la caña muy espesa, permitía, y es posible que fuera arrayanes. Existen en Motril, han existido siempre en Motril, en muchas de las fincas y muchas de las divisiones que se hacían en Motril, las cañas, las cañaveras y el arrayán se utilizaba, además, a ser muy espeso y impedía el paso de unas fincas a otras. Pero estos son prácticamente cerros testigos, es decir, prácticamente son cerros testigos de la historia. Están aquí prácticamente sin variación desde hace siglos. Se conocen bastante bien. Por ejemplo, el catastro de Ensenada nos describe muy bien todas las propiedades que había aquí, todas las zonas que en propiedades del siglo XVIII, y prácticamente ha variado poquísimo, ¿no? Es decir, en lo que se refiere a la estructura. Quizás, pues donde podemos ver quizás la variación, el cambio de cultivo, pero esto no lo podemos imaginar lleno de viñas, de secano, lleno de bodegas. Después lleno de almendros, como lo conocimos seguramente en los años 50, 60, hasta los 70, por ahí, cuando empieza a cambiar. Y estos caminos llenos de tracción animal, y estos caminos llenos de burros, ayudando y de carros, lógicamente. Y del transporte de las cañas también a las fábricas de esta zona. Muy bien, pues yo creo que como introducción a este Monte Madalite, a Minasierra, como bien saben, yo creo que nos va a servir este primer programa, que yo creo que vamos a tener muchos después, porque vamos a ir personalizando, lógicamente vamos a ir visitando cada una de esas fábricas que hay aquí en esta zona, más vamos a recordar muchas historias de las que ya nos ha adelantado don Manuel Domínguez, porque por otro lado, que si cementerio romano, que si tantas cosas que han salido ya, la casa de los Bater, el porqué, el nombre de los Bater y esos litigios que hubo entre Salobreña y Motril precisamente, ¿no? Para quedarse por el término, quién se quedaba precisamente con el monte. Con el monte y muchas cosas. Yo creo que ya hemos descubierto algunas. Estamos en esta zona de Vista Alegre. Ya saben que se divide con Vista Alegre, Minasierra y luego Vista Hermosa. Hemos descubierto esos viñedos que antiguamente estaban por aquí, también la fábrica, la orografía en sí, tan especial que tiene este monte de Magdalite. Lo dejamos aquí, pero ya saben ustedes que la semana que viene volvemos desde el mismo punto para ir acercándoles más datos concretamente de todo este camino tan singular, tan especial y tan antiguo y con tanta historia que tiene nuestro municipio, el camino de Minasierra. Así que la semana que viene, mucho más. Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.